Su profesionalismo era una máscara perfecta para el secreto que ocultaba cada tarde. Él la siguió por curiosidad, pero lo que encontró en ese oscuro callejón destrozó su mundo de lógica y reconstruyó su alma. Alejandro Vega, a sus 40 años, era el arquitecto de un imperio digital. Su empresa, Nexus Dynamics, ocupaba las 10 últimas plantas del rascacielos más alto y moderno de la ciudad, una torre de cristal y acero que era en sí misma un monumento a su ambición desmedida. Desde su despacho en la esquina superior, Alejandro gobernaba un mundo de datos, algoritmos y proyecciones financieras con una precisión fría y matemática. Era un hombre que había traducido la vida a un lenguaje binario. Las cosas eran eficientes o ineficientes, un activo o un pasivo, un éxito o un fracaso. Las emociones, en su ecuación, eran simplemente ruido, variables inútiles que corrompían la pureza de la lógica. Su vida personal era un reflejo de su filosofía profesional. Un apartamento minimalista que parecía más una galería de arte que un hogar, relaciones superficiales que duraban lo que tardaba en agotarse la novedad y una soledad autoimpuesta que él confundía con independencia. No necesitaba a nadie. El mundo era un sistema y él había aprendido a dominarlo. Todos sus empleados eran piezas en su tablero de ajedrez y él se enorgullecía de conocer cada uno de sus movimientos, cada una de sus motivaciones, el deseo de un ascenso, la codicia por un bono mayor, el miedo al despido. Entendía el engranaje del mundo, o eso creía, pero había una pieza en su tablero que no encajaba, una anomalía. Se llamaba Isabel Reyes. Isabel era la recepcionista del piso ejecutivo. A simple vista, era la empleada perfecta, un activo de eficiencia impecable. Cada mañana llegaba 15 minutos antes. Su presencia era serena y su profesionalismo absoluto. Su ropa, aunque no era de marcas de lujo, siempre estaba impecable. Una falda lápiz perfectamente planchada, una blusa de seda y unos tacones altos que manejaba con una gracia que desafiaba la gravedad. Su sonrisa era cortés, su voz era un murmullo tranquilizador al teléfono y gestionaba el flujo de visitantes y llamadas con la precisión de un controlador aéreo. Era, en todos los sentidos, la cara perfecta para Nexus Dynamics. Sin embargo, bajo esa superficie pulcra, Alejandro había comenzado a detectar inconsistencias, pequeños fallos en la matriz que alteraban su sentido del orden. Notaba la sombra casi imperceptible de agotamiento bajo sus ojos color avellana, un cansancio profundo que el maquillaje no lograba ocultar del todo. A veces, cuando creía que nadie la miraba, su sonrisa profesional se desvanecía, dando paso a una expresión de una tristeza insondable, una melancolía que duraba apenas un segundo antes de que la máscara volviera a su sitio. Y luego estaba el misterio principal, el que más lo desconcertaba, el enigma de las 6 en punto. Cada día, sin excepción, exactamente a las 18:00, Isabel Reyes se transformaba. Su calma profesional se evaporaba, reemplazada por una urgencia palpable. Recogía sus cosas con una rapidez metódica, se despedía con un cortés pero apresurado «hasta mañana» y salía por la puerta con la determinación de un soldado cumpliendo una misión vital. No importaba lo que estuviera pasando. Podía haber una crisis en la empresa, una visita importante retrasada, una tormenta apocalíptica afuera. A las 6, Isabel se iba. Esta rigidez era, para la mente analítica de Alejandro, una aberración. Había ofrecido pagarle horas extra con tarifas triples. Le había pedido personalmente que se quedara para ayudar con proyectos urgentes. Su respuesta era siempre la misma, una negativa educada pero innegociable. «Lo siento muchísimo, señor Vega, pero es imposible. Tengo un compromiso ineludible». No ofrecía excusas ni explicaciones, solo esa frase, repetida como un mantra. Un día, la situación llegó a un punto crítico. Un grupo de inversores japoneses había adelantado su vuelo y llegarían a la oficina a las 6:30 para una reunión improvisada. Era un trato de $100 millones. Alejandro necesitaba que todo fuera perfecto. Le pidió a Isabel que se quedara para recibirlos. «Isabel, necesito que te quedes esta noche», le dijo. Su tono no era de petición, sino de orden. «Es vital.
Te daré un bono de $5,000 solo por estas 2 horas extra. La cantidad era absurda, más de lo que ella ganaba en un mes. Cualquier otro empleado habría saltado de alegría. Isabel lo miró y por primera vez Alejandro vio un destello de pánico genuino en sus ojos. Señor Vega, le ruego que me disculpe. Valoro la oferta, de verdad, pero no puedo. Es imposible. Nada es imposible, Isabel. Es una cuestión de prioridades, replicó él, irritado por su ilógica obstinación. Usted no lo entiende, susurró ella, y en su voz había una desesperación que lo descolocó. Mi compromiso es una cuestión de vida o muerte. Y sin más, a las 6 en punto se marchó, dejando a Alejandro solo en la recepción con su oferta de $5,000 flotando en el aire como un insulto. La frase vida o muerte resonó en su cabeza. ¿Era una hipérbole dramática o era real? La curiosidad, que había sido un simple ronrún de fondo, se convirtió en una obsesión. No se trataba ya de una empleada. Se trataba de resolver el único puzzle que se le resistía. Tenía que saber. Tenía que entender qué compromiso podía ser más importante que una suma de dinero que cambiaría la vida de cualquiera. Esa tarde, tomó una decisión impropia de su estatus. Despidió a su chofer, bajó al garaje y tomó uno de los coches menos llamativos de su colección, un sedán oscuro. Aparcó en la calle frente al imponente edificio de Nexus Dynamics y esperó. Se sentía como un detective privado, un intruso en la vida de otra persona, pero la necesidad de una respuesta era más fuerte que su sentido del decoro. A las 6 en punto, como un reloj, vio a Isabel salir por la puerta principal. Empezó a seguirla a una distancia prudente. Esperaba que tomara el metro o un autobús hacia algún suburbio residencial, pero no lo hizo. Isabel comenzó a caminar. Su paso era rápido, decidido, el sonido de sus tacones altos resonando en el asfalto del distrito financiero. El viaje a pie lo llevó fuera de su mundo. Dejaron atrás las calles anchas y limpias, los rascacielos de cristal y las boutiques de lujo. Se adentraron en barrios más antiguos, de edificios más bajos y fachadas de ladrillo. Las calles se estrecharon, el aire se volvió más denso. El olor a perfume caro fue reemplazado por el de la comida callejera y el humo de los autobuses. Alejandro observaba desde la seguridad de su coche cómo la figura elegante de Isabel, con su falda y sus tacones, parecía cada vez más fuera de lugar, como una orquídea creciendo en una grieta del pavimento. Después de casi 40 minutos de caminata, ella se desvió por una serie de calles cada vez más angostas y mal iluminadas. Alejandro tuvo que aparcar el coche y seguirla a pie, manteniéndose en las sombras, sintiendo una creciente sensación de inquietud. ¿A dónde iba? Esta no era una zona residencial. Eran calles olvidadas, flanqueadas por almacenes abandonados y edificios con las ventanas tapiadas. El sonido de los tacones de Isabel ahora era un eco solitario en el silencio, un sonido casi desafiante en medio de la decadencia. Finalmente, ella giró bruscamente y desapareció en la boca de un callejón oscuro, tan estrecho que apenas parecía un pasaje entre 2 edificios a punto de derrumbarse. El corazón de Alejandro latió con más fuerza. ¿Qué podía haber en un lugar así? Su mente lógica barajó las peores posibilidades. Una cita con alguien peligroso, un intercambio clandestino. Se acercó con sigilo a la entrada del callejón, manteniéndose oculto tras un contenedor de basura. El olor a humedad y a basura era abrumador. Miró hacia el interior, y lo que vio hizo que su mundo perfectamente ordenado se rompiera en 1000 pedazos. Al fondo del callejón, en un pequeño hueco protegido por cartones, había 2 figuras diminutas sentadas en el suelo. Eran 2 niños idénticos, de unos 6 o 7 años. Sus cabellos rubios casi blancos brillaban incluso en la penumbra, destacando contra la suciedad de sus rostros y sus ropas, que estaban rasgadas y les quedaban grandes. Parecían frágiles, como 2 pajaritos caídos del nido. Entonces vio a Isabel. Estaba de rodillas frente a ellos. La máscara de profesionalismo se había desvanecido por completo. La mujer que arriesgaba su trabajo por un compromiso ineludible era esta, una figura de pura ternura. La falda impecable rozaba el suelo mugriento. En su rostro no había tristeza ni agotamiento, solo una sonrisa radiante.
una sonrisa de un amor tan inmenso y tan puro que iluminaba la oscuridad del callejón. «Mis príncipes», la escuchó decir. Su voz era un susurro cálido. «Lamento la tardanza». De su bolso, aquel que siempre llevaba tan profesionalmente, no sacó una cartera ni un teléfono. Sacó una caja de pizza de la que quedaba una sola porción. Con una delicadeza infinita, partió el trozo en pedazos más pequeños y comenzó a darles de comer. Primero a uno y luego al otro, directamente en la boca como si fueran sus propios polluelos. Los niños comían con un hambre voraz, pero sus ojos no se apartaban de la cara de ella, mirándola con una adoración absoluta. Cuando terminaron, Isabel sacó un pañuelo de papel y les limpió la boca y las manos con un cuidado infinito. Después, de otra bolsa, sacó una manta vieja y gastada pero limpia. Los arropó con ella, asegurándose de que estuvieran bien cubiertos, y les dio un beso en la frente a cada uno. «Duerman un poco», les dijo. «Volveré mañana, se lo prometo». Alejandro se quedó paralizado en la oscuridad, sin poder respirar. El puzzle estaba resuelto. Este era el compromiso ineludible. Esta era la vida o muerte. Su empleada perfecta, la mujer de la falda y los tacones, la que rechazaba bonos de $5,000, gastaba su sueldo y su energía en cuidar a 2 niños huérfanos que vivían en un callejón. Su agotamiento no era por el trabajo, era por esta doble vida de sacrificio extremo. Su prisa por salir a las 6 no era por indiferencia, era por amor. Una oleada de emociones que no sabía que era capaz de sentir lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Vergüenza por su juicio, admiración por su increíble fortaleza y una compasión tan profunda que le dolía físicamente el pecho. Él, con sus miles de millones, se quejaba de la ineficiencia. Ella, sin tener nada, dedicaba su vida a un acto de humanidad tan puro y tan abrumador que desafiaba toda lógica. Se quedó allí, inmóvil. Mucho después de que Isabel se marchara, observó a los 2 niños acurrucados bajo la manta, 2 manchas de pelo rubio en la oscuridad. El hombre que había llegado esa noche buscando una respuesta a un enigma trivial había encontrado algo mucho más grande, un espejo que le devolvía el reflejo de la vacuidad de su propia vida. Y en el silencio de aquel callejón olvidado, Alejandro Vega supo, con una certeza absoluta, que ya no podía volver a su torre de cristal y fingir que no había visto nada. Su vida, tal y como la conocía, había terminado. Alejandro Vega condujo de vuelta a su penthouse en un estado de trance. El motor silencioso de su coche de lujo era un agudo contraste con el caos que se había desatado en su interior. Las imágenes del callejón se repetían en su mente en un bucle implacable. La sonrisa de Isabel, la forma en que partía la pizza, la confianza en los ojos de los niños, el gastado tejido de la manta con la que los arropaba. Cada detalle era una aguja que pinchaba la burbuja de su existencia controlada y aséptica. Aparcó en su garaje privado, subió en el ascensor silencioso hasta el último piso y entró en su apartamento. Un vasto espacio de cristal, mármol y arte contemporáneo. Pero por primera vez en su vida, el lugar no le pareció un símbolo de éxito, sino una obscenidad. Se sentía vacío, estéril, insultantemente grande y silencioso. Pasó la noche en vela, una experiencia que no había tenido en años. Vagaba de una habitación a otra, con una copa de whisky en la mano que ni siquiera probaba. Su mente, programada para la resolución de problemas, se aceleró, intentando desesperadamente encajar lo que había visto en una de sus categorías lógicas. La primera oleada de pensamientos fue puramente pragmática, la del CEO solucionando una crisis. Podía crear un fideicomiso anónimo para los niños, podía contactar a los servicios sociales y usar su influencia para asegurarse de que fueran a un buen hogar de acogida. Podía donar una suma considerable a un albergue y enviar una nota a Isabel diciendo que había una plaza para ellos. Soluciones limpias, eficientes, distantes. Soluciones que le permitirían calmar esa nueva y extraña punzada en su conciencia y volver a su vida normal. Pero cada una de esas ideas le provocaba una oleada de autodesprecio. Reducir ese acto de amor puro a una transacción financiera. Entregar a esos niños que confiaban ciegamente en Isabel a la fría burocracia del sistema sería como pisotear la santidad de lo que había presenciado.
sería una profanación. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que el problema no era la situación de ellos. El problema era él. Su riqueza, su poder, todo lo que había acumulado, se sentía inútil y vergonzoso frente al sacrificio de una mujer que, con casi nada, lo estaba dando todo. La noche se convirtió en una larga y oscura introspección. Se vio obligado a mirar los vacíos de su propia vida, la ausencia de conexiones reales, la falta de un propósito más allá de la acumulación. La imagen de Isabel arrodillada en el suelo sucio se convirtió en el espejo que le devolvía el reflejo de un hombre pobre de espíritu. Al amanecer, no había dormido ni un minuto, pero había llegado a una conclusión. No podía intervenir de forma anónima. No podía simplemente lanzar dinero al problema. Hacerlo sería un insulto a la dignidad de Isabel. Tenía que entender. Tenía que conocer la historia completa antes de atreverse a hacer cualquier movimiento. Cuando llegó a la oficina ese día, todo parecía diferente. El bullicio del piso ejecutivo, que antes era la banda sonora de su poder, ahora le sonaba hueco. Vio a sus empleados, con sus trajes caros y sus sonrisas ambiciosas, y por primera vez se preguntó por sus vidas reales, por sus luchas ocultas. Eran pensamientos extraños, impropios de él. Y entonces la vio. Isabel llegó puntual como siempre, con su falda impecable y sus tacones. Pero Alejandro ya no veía solo a la recepcionista perfecta. Veía a una guerrera. Observó detalles que antes había ignorado. La suela de sus zapatos, aunque de diseño elegante, estaba visiblemente desgastada por sus largas caminatas. Notó que en la hora del almuerzo, mientras otros iban a restaurantes o pedían comida cara, ella se quedaba en su puesto, comiendo discretamente una manzana y leyendo un libro. Cada pequeño acto de frugalidad era ahora una pieza del puzzle, un testimonio de su sacrificio silencioso. Sentía una admiración tan profunda por ella que le resultaba difícil incluso mirarla a los ojos. ¿Cómo podía actuar con normalidad, sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podía pedirle que le pasara una llamada, sabiendo que la noche anterior había estado arropando a 2 niños en un callejón? La parálisis se apoderó de él. Incapaz de soportar la inacción, recurrió a las herramientas que mejor conocía, pero con un propósito diferente. Llamó a su jefe de seguridad, un exagente de inteligencia llamado Mateo Herrera, un hombre cuya lealtad y discreción eran absolutas. «Herrera», dijo Alejandro por el intercomunicador, «necesito que hagas una investigación. Es un asunto personal y de la máxima sensibilidad». «A sus órdenes, señor Vega», respondió la voz tranquila de Herrera. «Quiero que averigües todo lo que puedas sobre 2 niños, unos gemelos rubios de unos 6 o 7 años. Viven, o al menos pasan las noches, en un callejón cerca de la calle del Olmo, en el barrio viejo. Y quiero que lo hagas sin que nadie te vea, sin que ellos se den cuenta. No quiero asustarlos. El pretexto, si alguien pregunta, es que un filántropo anónimo quiere ayudarles. Pero nadie debe preguntar. «Entendido, señor. ¿Y sobre la mujer que está con ellos?» Alejandro dudó. Investigarla a ella se sentía como la traición definitiva. «De ella no, solo los niños. Quiero saber quiénes son, de dónde vienen, qué les pasó a sus padres. Necesito el cuadro completo». Mientras Herrera realizaba su investigación, Alejandro intentó actuar con normalidad, un esfuerzo que casi lo agotó. Empezó a hacer pequeños gestos, torpes intentos de aliviar la carga de Isabel sin que ella lo supiera. Un día, si accidentalmente, dejó una tarjeta de regalo de un supermercado de alta gama con un valor de $500 en la sala de descanso de los empleados, asegurándose de que ella fuera la primera en entrar después. La vio encontrarla, mirar a su alrededor con confusión y luego guardarla con una expresión de perplejidad y alivio. Otro día, instruyó al Departamento de Recursos Humanos para que procesaran un error administrativo a su favor, un pago extra de $1,000 en su nómina. Sabía que eran soluciones burdas, parches temporales, pero no sabía qué más hacer. Se sentía como un gigante intentando enhebrar una aguja. 2 días después, el informe de Herrera llegó a su escritorio en un sobre sellado. Alejandro cerró la puerta de su despacho, pidió que no le pasaran llamadas y lo abrió con manos temblorosas. El contenido del informe era la gran revelación, la verdad completa y desgarradora
que lo cambiaría todo. El informe detallaba la historia de Lucas y Tomás Vargas. Sus padres, Miguel y Clara Vargas, habían sido una pareja joven y trabajadora. Él era carpintero, ella era enfermera. Vivían en un modesto apartamento alquilado en el Barrio Viejo, en el mismo edificio donde residía Isabel Reyes. Según los registros y los testimonios de antiguos vecinos que Herrera había entrevistado discretamente, los Vargas eran personas queridas, amables y dedicadas a sus hijos. Hacía poco más de 6 meses la tragedia había golpeado. Un incendio, provocado por una fuga de gas en el viejo edificio, había devorado su apartamento mientras dormían. Miguel y Clara fallecieron en el acto. Los bomberos lograron rescatar a los gemelos, que habían sobrevivido milagrosamente, protegidos por el cuerpo de su padre. Y aquí venía la parte que hizo que Alejandro tuviera que detenerse para respirar. Isabel Reyes no era una extraña que se había apiadado de ellos. Era su vecina del piso de abajo. Era la mejor amiga de Clara, la madre de los niños. El informe incluía el testimonio de un bombero que recordaba a una joven mujer fuera de sí, gritando los nombres de sus amigos, intentando volver a entrar en el edificio en llamas. Era Isabel. Tras la tragedia, los niños, sin familiares cercanos en la ciudad, fueron puestos temporalmente bajo la custodia de los servicios sociales. Pero el sistema estaba saturado. El futuro que les esperaba era un limbo de hogares de acogida, una posible separación y la frialdad de la burocracia. Isabel, según el informe, había intentado obtener la custodia, pero su situación económica era precaria. Vivía en un pequeño estudio alquilado, su sueldo de recepcionista apenas le alcanzaba para vivir y no cumplía con los requisitos financieros para ser considerada una tutora adecuada. Ante la perspectiva de que los hijos de su mejor amiga fueran engullidos por el sistema, Isabel había tomado una decisión radical y desesperada. Una noche, los sacó del centro de acogida temporal, un acto que técnicamente era un secuestro, y les hizo una promesa. Les dijo que los cuidaría, que nunca los dejaría, que solo tenían que ser fuertes y confiar en ella. Los escondió en ese callejón, a pocas manzanas de su propio apartamento, porque era el único lugar que se le ocurrió donde nadie los buscaría. Cada día, durante 6 meses, había vivido esa doble vida. De día, la recepcionista impecable, ahorrando cada céntimo. De noche, la madre sustituta, llevando comida, mantas, consuelo y amor a los 2 niños que eran el último vestigio de su amiga perdida. No era caridad, era el cumplimiento de un juramento sagrado, un acto de amor y lealtad que trascendía toda lógica y toda ley. Alejandro dejó caer el informe sobre su escritorio. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal de su despacho. La ciudad se extendía a sus pies, un mar de luces y actividad, pero él no la veía. Solo veía la imagen de Isabel, arrodillada en la suciedad, cumpliendo una promesa imposible. Su propio éxito, sus millones, sus edificios, todo se convirtió en polvo, en una farsa grotesca frente al heroísmo de esa mujer. Ahora lo entendía todo: el agotamiento, la tristeza, la prisa, la negativa a aceptar dinero extra que pudiera poner en peligro su rutina secreta. Entendía la frase vida o muerte. Era literalmente la vida de esos niños y la supervivencia de su promesa lo que estaba en juego cada día. El dilema que ahora enfrentaba era infinitamente más complejo. Ya no se trataba de si debía ayudar o no. La pregunta ahora era ¿cómo? ¿Cómo podía ofrecer su ayuda sin pisotear el orgullo y el sacrificio de Isabel? ¿Cómo podía intervenir sin hacerla sentir que su increíble esfuerzo había sido en vano? No podía simplemente aparecer y decir, lo sé todo, déjame que me encargue. Eso la destruiría, la humillaría. Se dio cuenta de que no podía actuar como un millonario resolviendo un problema. Tenía que actuar como un ser humano conectando con otro. Tenía que acercarse a ella, ganarse su confianza y ofrecerse no como un salvador, sino como un aliado, un socio. Tenía que encontrar la manera de entrar en su mundo, no para conquistarlo, sino para ayudarla a sostenerlo. La magnitud de ese desafío lo abrumaba. Había negociado con titanes de la industria, había enfrentado crisis financieras globales, pero nada, absolutamente nada en su vida, lo había preparado para la conversación que sabía que tenía que tener
con Isabel Reyes. Su próximo movimiento no sería una estrategia de negocio, sería un acto de fe. Alejandro pasó los 2 días siguientes a la revelación en un estado de febril inacción. Sostenía la verdad más extraordinaria que jamás había conocido, una verdad que pesaba en su conciencia como un ancla, y sin embargo se sentía completamente impotente. Cada vez que veía a Isabel en la oficina, con su profesionalismo sereno y su agotamiento oculto, sentía una mezcla de admiración reverencial y una frustración paralizante. Sabía que tenía que actuar, que el tiempo era un lujo que esa pequeña familia en el callejón no poseía, pero la complejidad de la situación lo superaba. ¿Cómo se ofrece ayuda a un ángel sin hacerle sentir que sus alas son una carga? El plan de confrontarla directamente en su despacho fue el primero que descartó. La dinámica de poder era un abismo insalvable. Él, el jefe multimillonario. Ella, la empleada. Cualquier oferta, por bien intencionada que fuera, estaría teñida de una caridad condescendiente que, intuía, heriría el núcleo mismo de su orgullo. No, tenía que ser en terreno neutral, tenía que despojarse de su armadura de deseo y acercarse a ella como un simple ser humano. Pero ¿cómo? La estrategia que ideó fue simple, arriesgada y dependía enteramente de su capacidad para actuar, una habilidad que no solía emplear fuera de las salas de juntas. Esa tarde, en lugar de esperar en su coche, salió de la oficina 5 minutos después que ella. Sin su chofer, sin su abrigo de diseñador, vestido con un suéter de cachemira oscuro y unos pantalones sencillos, caminó a paso rápido hasta alcanzarla en una de las calles menos concurridas de su ruta habitual. Isabel la llamó, y su voz sonó extrañamente insegura. Ella se giró, sorprendida de verlo allí, fuera de su torre de cristal. Su primera reacción fue la de una empleada encontrando a su jefe fuera de contexto, una mezcla de sorpresa y una pizca de temor. «¿Señor Vega? ¿Ocurre algo?» «No, nada de la oficina», se apresuró a decir él. «Solo caminaba por aquí y te vi. Quería hablar contigo un momento, si no te importa». La expresión de Isabel se volvió inmediatamente cautelosa. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Su postura, antes relajada en el anonimato de la calle, se volvió rígida. Estaba protegiendo su secreto. «Tengo un poco de prisa, señor». «Lo sé, siempre la tienes», dijo Alejandro con suavidad, decidiendo arriesgarse. «Isabel, no quiero entrometerme en tu vida personal, pero hace tiempo que te observo, y no como tu jefe, sino como una persona. Pareces cansada, más que cansada, agotada y preocupada. Y me gustaría que supieras que si hay algo, cualquier cosa, en lo que yo pueda ayudar, la puerta de mi despacho está abierta. Y no me refiero a un adelanto de sueldo, me refiero a ayuda de verdad». Isabel lo miró fijamente, su rostro una máscara impenetrable. La conmoción inicial había dado paso a una actitud defensiva y fría. «Agradezco su preocupación, señor Vega, pero le aseguro que estoy perfectamente bien. Si me disculpa, realmente tengo que irme». Hizo un gesto para marcharse, pero Alejandro dio un paso más. «Tu compromiso de las 6, sé que es ineludible», dijo, y al ver el pánico en los ojos de ella, añadió rápidamente: «No voy a preguntar qué es. No es asunto mío. Solo quiero que entiendas que no estás sola. A veces las cargas más pesadas son más fáciles de llevar entre 2 personas. No importa cuál sea la tuya. Solo recuerda que estoy aquí. No como tu jefe, sino como alguien que ve a una buena persona luchando con algo demasiado grande». Fue lo más honesto y vulnerable que había sido con alguien en décadas. Puso la oferta sobre la mesa, una oferta de alianza sin condiciones ni preguntas, y le dio a ella todo el poder para aceptarla o rechazarla. Isabel lo escrutó durante un largo silencio. Vio la sinceridad en sus ojos, una sinceridad que chocaba con la imagen del magnate frío que todos conocían. Por un instante, pareció que iba a ceder, que el peso de su secreto iba a quebrarla, pero luego, la muralla de su orgullo se alzó de nuevo. «Aprecio sus amables palabras, señor, pero no necesito ayuda», dijo con una finalidad que zanjaba la conversación. «Que tenga una buena noche». Y sin más, se dio la vuelta y se alejó a paso rápido, el sonido de sus tacones resonando como un martillo en el corazón de Alejandro. Él se quedó allí, en medio de la acera, sintiendo el fracaso. Su intento había sido torpe,
un desastre. La había asustado, la había puesto aún más a la defensiva. Se sintió un idiota. Volvió a su coche y condujo hasta su penthouse, sintiendo un vacío aún más profundo que antes. Había fallado. Pero la vida, a veces, tiene una forma de forzar la mano de aquellos que se resisten a pedir ayuda. 2 días después de esa conversación, una tormenta brutal azotó la ciudad. No era una lluvia común, era un diluvio bíblico con vientos huracanados que arrancaban ramas de los árboles y convertían las calles en ríos. Alejandro observaba la furia de la naturaleza desde la seguridad de su penthouse, pero sus pensamientos no estaban allí. Estaban en un callejón oscuro y desprotegido. Imaginó el viento colándose por las rendijas, la lluvia helada empapando los cartones y la única manta que los protegía. Imaginó a Isabel, incapaz de llegar hasta ellos, o peor, llegando para encontrarlos enfermos, ateridos de frío. La ansiedad se apoderó de él, una bestia fría y atenazante. Estuvo a punto de coger el coche e ir hasta allí él mismo, pero se detuvo. ¿Qué haría? ¿Arrancarlos de allí por la fuerza? Volvería a fallar, a asustarlos. Se sentía atrapado, inútil. La batalla principal no se libró en el despacho de Alejandro ni en la calle, sino en el corazón de Isabel. Esa tarde había logrado llegar al callejón, luchando contra el viento y la lluvia con el alma en vilo. Los encontró acurrucados, empapados y temblando. La manta estaba calada y los cartones se habían deshecho. Pero lo peor fue al tocar la frente de Tomás. Ardía. El niño tenía fiebre alta y una tos seca y perruna sacudía su pequeño cuerpo. El pánico se apoderó de Sofía. En esas condiciones, una simple fiebre podía convertirse en una neumonía mortal. No podía llevarlo a un hospital público. Harían preguntas. Descubrirían que los niños no estaban en el sistema y se los quitarían. Su pequeño y frágil mundo secreto se estaba derrumbando bajo el peso de la tormenta. Se sentó allí, en medio del diluvio, abrazando a sus 2 niños, uno temblando de frío y el otro de fiebre, y se sintió completamente derrotada. Su orgullo, su promesa de hacerlo todo sola, se hizo añicos. Y entonces recordó las palabras de Alejandro Vega. No estás sola en esto. Recuerda que estoy aquí. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Buscar su número fue un acto de rendición absoluta. Marcarlo, el trago más amargo de orgullo que jamás había probado. Cuando Alejandro vio el nombre de Isabel Reyes en la pantalla de su teléfono a las 9 de la noche, su corazón dio un vuelco. «¿Isabel?», respondió al instante. «Señor Vega, soy yo, Isabel», se escuchó su voz, quebrada por el llanto y el sonido de la lluvia. Usted dijo que si necesitaba ayuda». El clímax de la crisis no fue un estruendo, sino un susurro de desesperación a través de una línea telefónica. Alejandro no sintió ni una pizca de triunfo, solo una oleada de alivio y una urgencia abrumadora. «Estoy aquí, Isabel, no te muevas», dijo, su voz ahora firme y llena de autoridad. «¿Dónde estás?» «En el callejón», respondió ella. «Es Tomás, está enfermo, tiene mucha fiebre y no sé qué hacer. Escúchame, no hagas nada, voy para allá». «No para el callejón, espérame en la esquina de la calle del Olmo con la avenida principal, junto a la vieja fuente. ¿Puedes llegar hasta allí?» Sí, creo que sí». «Bien, lleva a los niños. Estaré allí en 15 minutos y no te preocupes por nada más. Yo me encargo». Cortó la llamada y se movió con una velocidad y una precisión que hacía tiempo que no empleaba. No llamó a su chofer. Cogió las llaves de su coche más potente, bajó al garaje y salió disparado hacia la noche tormentosa. Cuando llegó al punto de encuentro, los vio. Eran una silueta trágica bajo la luz amarillenta de una farola. Isabel, completamente empapada, intentando proteger a los 2 niños bajo su propio abrigo. Tomás tosía débilmente en sus brazos y Mía se aferraba a su pierna, llorando en silencio. Damián detuvo el coche, saltó y abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Primero tomó al pequeño Tomás de los brazos de Isabel. El niño ardía. Lo acomodó en el asiento, envolviéndolo en una manta seca que siempre llevaba en el maletero. Luego ayudó a Mía y finalmente a Isabel a entrar en el coche. La resolución de la crisis inmediata fue rápida y eficiente, pero profundamente personal. En lugar de llevarlos a un hospital,
Condujo a un edificio de apartamentos de lujo en una zona discreta de la ciudad. Era una propiedad suya, un apartamento de 2 habitaciones completamente amueblado que usaba para ejecutivos visitantes y que, afortunadamente, estaba vacío. Los hizo subir ignorando las miradas curiosas del portero nocturno. El apartamento era cálido, seco y olía a limpio. Mientras Isabel, en estado de shock, se ocupaba de quitarles la ropa mojada a los niños, Damián hizo una llamada. A los 20 minutos, un médico privado, un pediatra de su máxima confianza, llegó al apartamento. Mientras el doctor examinaba a Tomás, diagnosticándole una bronquitis aguda pero tratable, Damián llenó la nevera. Había pasado por un supermercado 24 horas y había comprado leche, pan, fruta, cereales, sopas, todo lo que se le ocurrió que una familia podría necesitar. Cuando el médico se fue, dejando los antibióticos y las instrucciones, un silencio denso se instaló en el apartamento. Los niños, medicados y arropados en una cama limpia y seca, se habían quedado dormidos al instante. Isabel estaba sentada en el sofá, envuelta en una bata que Damián le había ofrecido, mirando el espacio con ojos perdidos. Hay comida en la nevera y ropa limpia en los armarios. Me tomé la libertad de comprar algunas cosas, dijo Damián en voz baja, preparándose para marcharse y darles espacio. Le tendió un juego de llaves. Quédense aquí todo el tiempo que necesiten. Es seguro, nadie los molestará. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Isabel lo detuvo. Damián. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila. Él se giró. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había miedo ni orgullo, solo un agotamiento profundo y una gratitud infinita. Gracias, susurró. Esa simple palabra era un tratado de paz, el reconocimiento de su nueva alianza. El secreto había muerto en la tormenta. Y en la calidez de aquel apartamento, al abrigo de la noche, la imposible tarea de reconstruir 3 vidas, y de paso la suya propia, acababa de comenzar. Los primeros días en el apartamento fueron para Isabel y los niños como vivir en la superficie de la luna. El silencio era la primera cosa que los asombraba. Un silencio profundo y cálido, roto únicamente por el zumbido suave de la calefacción o el murmullo lejano del tráfico, muy por debajo de sus ventanas, en el 10º piso. Para Lucas y Tomás, que habían conocido el silencio aterrador de un callejón interrumpido por sirenas y gritos, esta nueva paz era un lujo desconcertante. Pasaban largos ratos simplemente escuchando, como si intentaran descifrar un nuevo idioma. El espacio también era un shock. Acostumbrados a un pequeño hueco protegido por cartones, ahora tenían habitaciones enteras para ellos solos. Damián había sido increíblemente detallista. Las camas, con sus sábanas suaves y sus edredones mullidos, parecían nubes. Descubrieron el milagro de un grifo del que salía agua caliente sin fin, y el primer baño de espuma de los gemelos duró más de 1 hora, hasta que sus dedos se arrugaron como pasas y sus risas resonaron por todo el apartamento. La nevera, siempre llena, era un objeto de reverencia. Isabel a menudo encontraba a los niños de pie frente a ella, con la puerta abierta, no por hambre, sino por la simple maravilla de saber que la comida estaba allí, que no iba a desaparecer. Para Isabel, la recuperación fue tanto física como emocional. Por primera vez en más de 6 meses, durmió una noche entera, un sueño profundo, sin sobresaltos, sin el miedo a la lluvia, al frío o a que alguien descubriera a sus niños. Su cuerpo, agotado por meses de mala alimentación, estrés y falta de descanso, comenzó a sanar lentamente. El agotamiento crónico que se había adherido a sus huesos empezó a disiparse, y las sombras oscuras bajo sus ojos comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, su mente seguía en estado de alerta. Aunque la gratitud hacia Alejandro era una marea constante que amenazaba con ahogarla, su orgullo y su instinto de supervivencia seguían intactos. Los primeros días trataba a Alejandro con una formalidad distante y respetuosa. Anotaba meticulosamente el coste de cada cosa que él traía, desde la caja de cereales hasta los antibióticos de Tomás, en una libreta. «Te lo devolveré todo, señor Vega», le decía cada vez que él aparecía. «En cuanto vuelva a trabajar, estableceremos un plan de pagos». Alejandro, por su parte, se encontraba navegando en un territorio completamente desconocido para él. Su vida
Antes un calendario de reuniones y decisiones de alto riesgo, ahora se había reorganizado en torno a una nueva y extraña rutina. Cada tarde, después de salir de la oficina, no iba a su penthouse, iba al apartamento. Al principio, sus visitas eran breves y funcionales. Traía la compra, preguntaba por la salud de Tomás, se aseguraba de que no necesitaran nada, pero poco a poco empezó a quedarse. Se sentaba en el sofá, observando la dinámica de esa pequeña familia. Veía a Isabel leerles cuentos a los niños, su voz suave y llena de ternura. Veía a los gemelos, ahora que se sentían seguros, mostrar sus verdaderas personalidades. Lucas era el observador, un niño tranquilo y serio que pasaba horas dibujando en el suelo con los lápices de colores que Alejandro le había comprado. Tomás, ya recuperado de su bronquitis, era un torbellino de energía física, trepando por los muebles y construyendo fuertes con los cojines del sofá. Alejandro empezó a interactuar con ellos, con una torpeza que a veces resultaba cómica. Intentó jugar con ellos en el suelo. Su traje de $1000 se arrugaba mientras intentaba montar una pista de coches de carreras o construir una torre de Lego. No sabía cómo hablarles, así que les hacía preguntas sobre sus dibujos o sus juegos. Y los niños, con la asombrosa resiliencia de la infancia, comenzaron a aceptarlo. Dejaron de verlo como el hombre serio y extraño que los había rescatado y empezaron a verlo simplemente como Alejandro, el gigante amable que traía pizza y sabía cómo arreglar un juguete roto. La transformación en Alejandro era profunda. Sus empleados en Nexus Dynamics fueron los primeros en notarla. El CEO implacable, cuya atención en las reuniones era absoluta y aterradora, ahora parecía distraído. Revisaba su teléfono constantemente, no para ver las cotizaciones de la bolsa, sino para leer los mensajes de Isabel sobre la temperatura de Tomás. Cancelaba reuniones importantes por la tarde, diciendo que tenía un compromiso personal ineludible, usando la misma frase que Isabel le había dicho a él tantas veces. El ironía no se le escapaba. Un día, en una acalorada discusión por videoconferencia sobre una adquisición hostil, simplemente se desconectó. «Hagan lo que quieran», dijo, para asombro de sus vicepresidentes. «Hay cosas más importantes». Y se fue. Se fue porque Isabel le había mandado un mensaje diciendo que Lucas había dibujado un retrato de los 4 juntos y sintió una necesidad imperiosa de verlo. En ese momento se dio cuenta de que su ambición, el motor que había impulsado su vida durante 20 años, se había agripado. Encontraba más satisfacción y significado en el progreso de la tos de un niño o en un dibujo infantil que en cerrar un trato de 9 cifras. La tensión principal entre él e Isabel surgió, como era de esperar, en torno al trabajo de ella. Después de una semana en el apartamento, Isabel anunció que estaba lista para volver a la oficina. «De ninguna manera», dijo Alejandro al instante. «Necesitas descansar, y los niños te necesitan. Apenas están empezando a sentirse seguros». «Necesito trabajar, Alejandro», insistió ella llamándolo por su nombre de pila en un momento de frustración. «No puedo vivir de tu caridad. Mi dignidad no me lo permite. Ya has hecho demasiado». «Esto no es caridad, es una inversión», improvisó él torpemente. «Estoy invirtiendo en el bienestar de 3 personas. Es la inversión más importante que he hecho nunca. Pues esta inversión necesita volver a su puesto de recepcionista para empezar a generar dividendos y pagarte», replicó ella con una lógica terca. La discusión se prolongó durante días. Alejandro sabía que si ella volvía a su antiguo puesto, el ciclo de agotamiento comenzaría de nuevo. Necesitaba encontrar una solución que satisficiera el orgullo de ella y su propia necesidad de protegerlos. La resolución definitiva llegó una tarde, después de casi un mes viviendo en el apartamento. Alejandro se sentó con Isabel en la mesa de la cocina mientras los niños dormían. Puso un documento sobre la mesa. «He estado pensando en nuestro problema», comenzó, «y creo que tengo una solución que podría funcionar para ambos». Isabel miró el documento con desconfianza. Era un contrato. «Sé que necesitas trabajar y tener tu propia independencia. Lo respeto», continuó él. «Mi vida se ha vuelto increíblemente complicada últimamente. Necesito un asistente personal de confianza que me ayude a organizar mi agenda, mis asuntos personales, mis nuevos intereses filantrópicos».
Mintió sobre lo último, pero sonó convincente. El puesto de recepcionista no te permite usar todo tu potencial. Este sí, el sueldo es 3 veces mayor que el actual. Las horas son completamente flexibles. Puedes trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, y tu principal responsabilidad sería asegurarte de que mi vida personal no se desmorone, lo que, francamente, ya estás haciendo. Isabel leyó el contrato. Era una oferta real, un puesto legítimo con responsabilidades claras. Era también una forma increíblemente elegante de darle un sueldo generoso sin que pareciera una limosna. Era una salida, una que le permitía conservar su dignidad. Y sobre la deuda, añadió él, considera esto parte del acuerdo. Olvídala. Tu lealtad y tu discreción en este nuevo puesto valen mucho más que cualquier cantidad de dinero que yo haya gastado. Ella lo miró, y las barreras que aún quedaban entre ellos se desmoronaron. Vio la profundidad de su planificación, el respeto que le estaba mostrando. No la estaba tratando como a una víctima, sino como a una igual, ofreciéndole una solución de negocios a un problema humano. «Acepto», dijo en voz baja. Ese fue el verdadero comienzo. Con el problema del trabajo resuelto, la atmósfera en el apartamento se relajó. Ya no eran el benefactor y la beneficiaria, sino 2 personas que trabajaban juntas, 2 socios en el proyecto más extraño y complejo de sus vidas: construir una familia desde cero. Una noche, mientras veían una película de dibujos animados con los niños acurrucados entre ellos en el sofá, Alejandro se dio cuenta de la profunda normalidad de la escena. Se sentía bien, se sentía correcto, pero también sabía que un apartamento, por muy lujoso que fuera, seguía siendo una solución temporal. Los niños necesitaban hierba bajo sus pies, un lugar donde correr y gritar, un lugar que pudieran llamar hogar sin ninguna duda. «Isabel», dijo cuando los niños ya dormían, «¿qué te parecería si empezamos a buscar una casa?» Ella lo miró sorprendida. «¿Una casa?» «Sí, un lugar con jardín, una habitación para cada uno, un estudio para que Lucas dibuje, un lugar para que Tomás corra. Un hogar de verdad», explicó. «Este apartamento es seguro, pero no es un hogar. Es hora de empezar a construir uno». No dijo «un hogar para ustedes», dijo «un hogar», en plural, incluyéndose a sí mismo. La resolución definitiva de esa etapa de sus vidas fue esa conversación, la aceptación de que ya no estaban en modo de supervivencia, estaban en modo de construcción. Alejandro abrió su portátil y tecleó «casas con jardín en venta». Se lo acercó a Isabel. «Elige la que te guste», le dijo. La escena final de esa parte de su viaje fue esa. Los dos, sentados uno al lado del otro, mirando fotos de casas en una pantalla, planificando un futuro juntos. El hombre que compraba edificios para demolerlos, ahora buscaba uno para construir una vida. La mujer que había hecho de un callejón un hogar, ahora tenía la oportunidad de llenar una casa de verdad con el mismo amor. Eran 2 mundos que habían chocado violentamente y que ahora, lenta y cuidadosamente, empezaban a fusionarse en uno solo. El apartamento en el 10º piso se convirtió en su crisol. Durante los meses que siguieron, esa fortaleza de cristal y vistas panorámicas fue testigo de la alquimia más extraña, la transformación de 4 extraños heridos en una unidad familiar que funcionaba con una lógica propia. La vida se asentó en un ritmo dictado por los horarios del colegio de los niños y las citas médicas de Isabel. Alejandro, por su parte, desmanteló metódicamente su antigua existencia. Delegó la dirección diaria de Nexus Dynamics a su segundo al mando, conservando solo un rol estratégico que podía gestionar en unas pocas horas a la semana. Descubrió, para su asombro, que el imperio que había construido con tanto esfuerzo podía seguir funcionando sin su presencia constante, y lo que era más impactante, descubrió que no le importaba en lo más mínimo. Su nueva vocación era el microcosmos de su familia. Se convirtió en el experto en el arte de hacer trenzas en el pelo de Mia, una tarea que requería más paciencia y destreza que cualquier negociación hostil. Aprendió a descifrar la jerga de los videojuegos para poder hablar con Leo sobre sus mundos virtuales. Se sentaba con Isabel durante las largas horas de sus tratamientos intravenosos, no diciendo nada, simplemente estando presente, su compañía un ancla silenciosa en el mar de la incertidumbre médica. Descubrió que la verdadera riqueza
no se medía en cifras en una pantalla, sino en la confianza de una mano infantil que busca la tuya en la oscuridad, o en la gratitud silenciosa en los ojos de una mujer que lucha por su vida. Pero el apartamento, por muy seguro y lujoso que fuera, era una solución temporal, un puerto seguro pero no un destino. Era la casa de Alejandro, no el hogar de la familia. A medida que la salud de Isabel se estabilizaba y los niños se acostumbraban a su nueva seguridad, la necesidad de echar raíces de verdad se hizo más palpable. Fue Alejandro quien, fiel a su nueva naturaleza de planificador familiar, puso el tema sobre la mesa una noche. «Es hora», dijo mientras los cuatro terminaban de cenar. «Es hora de que encontremos nuestro propio lugar». La búsqueda de una casa comenzó como cabría esperar de un hombre como Alejandro. Con eficiencia y a gran escala, contactó a la agente inmobiliaria más exclusiva de la ciudad, una mujer especializada en propiedades para la élite, y al día siguiente se embarcaron en un tour por algunas de las mansiones más espectaculares de la periferia. La primera casa era una obra de arte del minimalismo, una caja de hormigón y cristal con paredes que se deslizaban para abrirse a una piscina infinita que parecía fundirse con el cielo. Los interiores eran vastos, blancos y escasamente amueblados con piezas de diseño que costaban más que un coche. Leo y Tomás corrieron por los enormes salones, sus voces creando un eco que magnificaba el vacío del lugar. Isabel caminaba por las habitaciones sintiéndose como una intrusa en un museo. Era hermosa, era impresionante, pero era completamente fría. No había alma, no había calor. No podía imaginarse a sus hijos haciendo un fuerte de cojines en esos sofás de cuero blanco, ni colgando sus dibujos en esas paredes inmaculadas. La segunda propiedad era una finca de estilo toscano, con viñedos, una bodega y una casa principal que parecía un palacio italiano. Tenía una sala de cine, un gimnasio y un garaje para 10 coches. Era el epítome del lujo. Mientras el agente enumeraba las virtudes de la propiedad, Alejandro observaba a Isabel. Vio cómo su sonrisa se volvía cada vez más forzada, cómo se abrazaba a sí misma como si tuviera frío a pesar del sol. Vio que, para ella, esos lugares no representaban seguridad, sino una distancia aún mayor de la vida real que había conocido. Esa noche, de vuelta en el apartamento después de rechazar una tercera mansión con su propia bolera, Isabel finalmente reunió el coraje para hablar. «Alejandro, aprecio todo lo que estás haciendo», comenzó con cuidado, sin querer parecer desagradecida. «Estas casas son increíbles, son el sueño de cualquiera, pero no son nuestro sueño». Él la miró, genuinamente perplejo. «¿No te gustan? Son las mejores propiedades del mercado. Las más seguras, las más exclusivas». «Exactamente», dijo ella. «Son escaparates, demostraciones de poder. Yo no quiero vivir en un escaparate. Quiero vivir en un hogar». Sus ojos se llenaron de una emoción apasionada. «Quiero una casa donde no importe si los niños manchan el sofá. Quiero un jardín, no unos terrenos perfectamente cuidados, sino un jardín de verdad, donde podamos plantar tomates y donde los niños puedan cavar en busca de gusanos. Quiero una cocina que huela a galletas recién horneadas, no a producto de limpieza. Quiero vivir en un barrio donde otros niños pasen en bicicleta por la calle y donde podamos saludar a los vecinos por encima de la valla. Necesito sentir que pisamos tierra, Alejandro, no que flotamos en una nube de riqueza que no siento como mía». Alejandro la escuchó en silencio y cada palabra de ella fue una revelación. Se dio cuenta de lo arraigado que estaba aún su antiguo sistema de valores. Para él, mejor siempre había significado más grande, más caro, más impresionante. Había estado tratando de darles la vida que él creía que debían desear, no la vida que ellos realmente necesitaban. Comprendió que Isabel no huía de la pobreza, sino que buscaba la autenticidad, y que un hogar no se construía con mármol y piscinas infinitas, sino con risas, desorden y un sentido de comunidad. «Tienes razón», dijo finalmente, y en su voz había una claridad nueva. Estaba enfocándolo de la manera equivocada. Estaba comprando una propiedad, no buscando un hogar. Al día siguiente, despidió a la agente inmobiliaria y esa misma tarde se sentó con Isabel en el sofá, con su portátil entre los dos. «Busquemos juntos», le dijo. «Tú pones los filtros,
Tú eliges el alma, yo me encargo del resto. Pasaron las siguientes semanas en ese nuevo ritual. Cada noche, después de que los niños se durmieran, se acurrucaban en el sofá y navegaban por portales inmobiliarios. Fue un proceso que los unió de una forma inesperada. Discutían sobre el número de habitaciones, se reían de las fotos de decoraciones horribles y soñaban en voz alta. Isabel señalaba casas con porches acogedores y grandes árboles en el jardín. Alejandro analizaba la seguridad del barrio y la calidad de las escuelas cercanas. Estaban, literalmente, diseñando su futuro juntos, como dos socios iguales. Y entonces la encontraron. No era una mansión, era una casa de ladrillo de 2 pisos, de estilo clásico, en un barrio tranquilo y arbolado. Tenía grandes ventanas, una chimenea, y lo más importante, un jardín trasero que era un paraíso salvaje y descuidado, con un roble enorme en el centro. La descripción decía que necesitaba algunas reformas, lo que para Alejandro era un eufemismo, pero para Isabel era perfecto. Tenía alma. Visitaron la casa un sábado por la mañana. El sol se filtraba a través de las hojas del roble, creando patrones de luz en el suelo. En cuanto entraron, supieron que era esa. El lugar olía a madera vieja y a historias pasadas. Leo y Tomás, sin dudarlo, salieron corriendo hacia el jardín, gritando de alegría al descubrir un viejo columpio que colgaba de una de las ramas del roble. Isabel recorría las habitaciones lentamente, tocando las paredes, imaginando sus vidas allí. El salón principal, con su chimenea de piedra, sería perfecto para las noches de invierno. La cocina era lo suficientemente grande para cocinar los 4 juntos. Arriba, había habitaciones para todos. Era perfecta, demasiado perfecta. Mientras Alejandro discutía algunos detalles técnicos con el agente que les mostraba la casa, Isabel se sintió abrumada. Se refugió en una pequeña habitación que daba al jardín, una especie de estudio con una gran ventana. Y allí, la emoción la embargó. Se apoyó en la pared y comenzó a llorar. En silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. Alejandro la encontró unos minutos después. Al verla llorar, su primer instinto fue de alarma. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Hay algo mal? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar al principio. No, es que es perfecta, susurró finalmente. Es la casa que Clara y yo siempre mirábamos en las revistas. La que su marido, Miguel, le prometió que le compraría algún día cuando ahorraran lo suficiente. Es la casa que yo soñaba para ellos, para mis amigos. El dolor de la pérdida, el duelo por sus amigos muertos, la golpeó con una fuerza renovada. Y ahora estoy aquí contigo a punto de dársela a sus hijos y me siento como una traidora, como si estuviera robando su sueño. Era una confesión de una vulnerabilidad absoluta, una mezcla de alegría y culpa tan profunda que amenazaba con desgarrarla. Alejandro sintió su dolor como si fuera propio, y en ese momento supo exactamente qué decir, no porque fuera lo más inteligente, sino porque era la verdad que sentía en su corazón. Se sentó a su lado en el alféizar de la ventana, sin tocarla, pero dándole todo el espacio y el apoyo de su presencia. «Isabel, mírame», le dijo con suavidad. Ella levantó sus ojos llorosos. «No estás robando su sueño, lo estás cumpliendo. No estás reemplazando su memoria, la estás honrando de la forma más hermosa posible». Se inclinó un poco más. Su voz era un murmullo lleno de una convicción inquebrantable. Cada vez que Leo ría en ese jardín, cada vez que Mía duerma segura en su habitación, cada vez que enciendas esa chimenea en una noche de invierno, será un tributo a ellos. Le estás dando a Lucas y a Tomás el futuro exacto que sus padres habrían querido para ellos. Un futuro que solo tú, con tu increíble amor y sacrificio, has hecho posible. Clara no se sentiría traicionada. Estaría aquí mismo, abrazándote y dándote las gracias. Estaría increíblemente orgullosa de ti. Sus palabras fueron un bálsamo, un permiso para ser feliz sin sentirse culpable. Isabel se apoyó en su hombro y lloró libremente, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Alejandro la rodeó torpemente con un brazo y se quedaron así en silencio, mirando a los niños jugar en el jardín. En ese momento, su extraña relación dio un paso más. Ya no eran solo socios o amigos. Eran 2 personas que habían encontrado en el otro
el consuelo para las heridas más profundas de su alma. Cuando se recompuso, Isabel lo miró y asintió. Esta es nuestra casa. Al salir, Alejandro se detuvo y miró a la gente. La compro. Ofrezco el precio que piden al contado. Cerramos el trato esta semana. La escena final de esa etapa de su viaje fue la de los 4, una semana después, de pie frente a la casa de ladrillo. Alejandro sostenía un juego de llaves en la mano. Se arrodilló y se las entregó a Leo y a Mía. Este es vuestro nuevo hogar, les dijo. Vamos a llenarlo de vida. Los niños tomaron las llaves y corrieron hacia la puerta principal, discutiendo sobre quién la abriría primero. Alejandro se levantó y se quedó al lado de Isabel, observando la escena. El lujoso apartamento había sido un refugio seguro, un puerto en la tormenta. Pero esta casa, imperfecta, llena de historia y con un jardín esperando ser cuidado, era una promesa. Era el suelo fértil donde su nueva y extraordinaria familia finalmente echaría raíces. La mudanza desde el penthouse a la casa de ladrillo fue un ejercicio de caos gozoso. Para Alejandro, acostumbrado a que sus traslados fueran gestionados por equipos de profesionales que empaquetaban su vida aséptica con guantes blancos, la experiencia fue una revelación. En lugar de una operación logística, fue un evento familiar. Las cajas no solo contenían objetos, sino también las piezas de sus nuevas vidas. Él, Isabel y una renuente pero sonriente Elena, la niñera, pasaron 2 días desempacando, mientras Leo y Tomás corrían por las habitaciones vacías, sus gritos de alegría creando los primeros ecos de vida en las paredes desnudas. La casa, una vez vacía, reveló tanto su encanto como sus imperfecciones. Las tuberías hacían ruidos extraños, algunas ventanas no cerraban bien, y las paredes estaban cubiertas de un papel pintado anticuado. El primer instinto de Alejandro, el del magnate solucionador de problemas, fue llamar a su arquitecto de cabecera y a un ejército de contratistas. «Podemos tener este lugar completamente renovado y automatizado en 1 mes», anunció con orgullo una mañana, mostrando a Isabel un boceto digital en su tableta que transformaba la acogedora casa en una versión más pequeña de su penthouse minimalista. Isabel miró el diseño, con sus paredes de cristal y sus espacios abiertos y fríos, y negó con la cabeza con una sonrisa amable pero firme. «Alejandro, si quisiéramos vivir en un museo, nos habríamos quedado en tu apartamento», le dijo con suavidad. «Esta casa no necesita ser demolida por dentro. Necesita ser sanada como nosotros. Necesita que le demos nuestro propio toque, que la hagamos nuestra con nuestras propias manos». Al principio él no lo entendió. ¿Por qué pasar semanas haciendo algo que un equipo de profesionales podría hacer en días? Le parecía ineficiente, ilógico, pero entonces vio la mirada en los ojos de Isabel, una mirada de anhelo por participar, por crear, por dejar su propia huella. Y comprendió, no se trataba de la renovación de una casa, se trataba de la construcción de un hogar. «De acuerdo», dijo, rindiéndose a una lógica que no era de números sino de emociones. «Tú eres la directora creativa, yo seré tu peón». Y así comenzó la verdadera construcción. Despidieron a los diseñadores y se quedaron solo con un pequeño equipo de electricistas y fontaneros para arreglar lo esencial. El resto, decidieron, lo harían ellos mismos. Su primer proyecto fue pintar las habitaciones de los niños. El sábado por la mañana se encontraron en la ferretería local, una experiencia completamente nueva para Alejandro, que nunca había puesto un pie en una. Mientras Isabel discutía con pasión sobre las diferencias entre el azul cielo y el azul cerúleo para el cuarto de Leo, y el lila y el lavanda para el de Mía, Alejandro simplemente los observaba. Vio a los niños cubiertos de polvo de la casa reír mientras jugaban al escondite entre los pasillos de herramientas. Vio a Isabel, con el ceño fruncido en concentración, tan apasionada por elegir un color de pintura como él lo había estado por elegir un índice bursátil, y se sintió parte de algo real, de un equipo. Pasaron todo el fin de semana pintando. Alejandro, con su torpeza inicial, aprendió a usar un rodillo sin salpicar el techo. Isabel, con una precisión sorprendente, delineaba los bordes de las ventanas. Los niños, equipados con pequeños pinceles, tenían la tarea de pintar una sección baja de la pared, que terminaron pintando más a sí mismos
que a la pared. El aire se llenó del olor a pintura fresca, de música que salía de un pequeño altavoz y, sobre todo, de risas. Al final del domingo, estaban todos agotados, cubiertos de manchas de colores y doloridos, pero las habitaciones de los niños eran lienzos de alegría azul y lila. Miraron su obra, imperfecta pero suya, y la sensación de logro que sintió Alejandro fue más profunda y satisfactoria que la de inaugurar un rascacielos. A medida que la casa tomaba forma, también lo hacía su relación con el mundo exterior. Un día, mientras Isabel y los niños plantaban flores en el jardín delantero, una mujer mayor de pelo blanco y sonrisa amable se asomó por encima de la valla de madera que los separaba de la casa de al lado. «Bienvenidos al barrio», dijo con una voz cálida. «Soy Carmen Martínez. Mi esposo, Ricardo, y yo vivimos aquí desde hace 40 años. Estábamos tan contentos de ver que alguien por fin le daba vida a esta vieja casa». Isabel se levantó limpiándose las manos llenas de tierra en los vaqueros. «Mucho gusto, soy Isabel Reyes, y estos son mis hijos, Lucas y Tomás». «Un placer, querida. Son unos niños preciosos», dijo Carmen, sus ojos brillando con curiosidad. «¿Y tu esposo?» «Vimos a un caballero muy apuesto ayudando con la mudanza». La pregunta, aunque inocente, hizo que Isabel se tensara por un instante. ¿Cómo definía a Alejandro? Justo en ese momento, como si lo hubieran invocado, Alejandro salió a la puerta, llevando una bandeja con limonada y vasos. «Él es Alejandro», dijo Isabel, y decidió usar la verdad más simple. «Es mi socio. Estamos construyendo esta casa juntos». «Socio y jefe de catering, al parecer», bromeó Alejandro, acercándose y ofreciéndole un vaso a Carmen por encima de la valla. «Alejandro Vega. Un placer conocerla». Carmen aceptó la limonada y los observó a los tres. A Isabel, con su belleza serena y sus manos sucias de tierra. A Alejandro, con su aura de poder pero con una mirada sorprendentemente suave al ver a los niños. Y a los gemelos, que ya habían vuelto a su tarea de cavar en busca de tesoros. Vio una dinámica inusual, pero también vio afecto y trabajo en equipo. «Pues sean bienvenidos, Isabel y Alejandro», dijo finalmente, con una sonrisa que denotaba aceptación. «Si necesitan cualquier cosa, azúcar, consejos de jardinería o simplemente una charla, ya saben dónde encontrarnos». Ese pequeño encuentro fue una victoria silenciosa. Habían sido vistos por el mundo exterior y no habían sido juzgados, sino bienvenidos. Les dio una nueva confianza. El trabajo en la casa continuó. Montaron los muebles de las habitaciones de los niños, una tarea que resultó en más de una discusión cómica sobre manuales de instrucciones incomprensibles. Alejandro descubrió que era sorprendentemente bueno arreglando cosas, un talento que no sabía que poseía. Juntos, lijaron y barnizaron el viejo suelo de madera del salón hasta que brilló con una nueva vida. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, descansando después de un largo día de trabajo, observando a los niños jugar en el columpio que Alejandro había reforzado, él se giró hacia Isabel. El sol del atardecer la bañaba en una luz dorada, y su rostro, aunque cansado, irradiaba una paz que él nunca le había visto. «Ahora que la casa ya casi está lista», comenzó él en voz baja, «creo que es hora de dar el siguiente paso para que sea un hogar de verdad». Isabel lo miró expectante. «Hablé con mis abogados», continuó. «He iniciado formalmente el proceso para convertirme en el padre legal de Leo y Mía. Es un proceso largo, pero quiero que sea oficial. Quiero que lleven mi apellido no para borrar el de su padre, sino para añadir una capa más de protección, de permanencia. Ahora que tienen un hogar físico, quiero darles un apellido que les dé una seguridad inquebrantable en él». La seriedad y el compromiso en su voz eran absolutos. Era la culminación de todo lo que habían construido. Isabel no dijo nada, simplemente tomó su mano y la apretó con fuerza. Un gesto que transmitía todo el agradecimiento y el amor que las palabras no podían expresar. La culminación de esa etapa de construcción llegó un mes después. Para celebrar que la casa estaba terminada, decidieron dar una pequeña fiesta de inauguración. No fue el tipo de evento que Alejandro solía organizar, con catering de 5 estrellas y una lista de invitados de la alta sociedad. Fue una barbacoa en el jardín trasero. Los únicos invitados fueron Elena, la niñera, que ya era parte de la familia, y sus nuevos vecinos, Ricardo y Carmen Martínez.
Más tarde, para sorpresa de Isabel, apareció también Mateo Herrera, el discreto jefe de seguridad de Alejandro, con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. Herrera, el hombre que había descubierto la verdad, ahora era invitado a celebrar la consecuencia de esa verdad. La escena era de una domesticidad perfecta y conmovedora. Alejandro, con un delantal que decía "El rey de la parrilla", estaba frente a la barbacoa, riendo mientras intentaba evitar que las hamburguesas se quemaran. Isabel se movía entre los invitados, sirviendo ensalada y limonada, su rostro relajado y feliz. Ricardo Martínez le enseñaba a Leo un truco de cartas, mientras Carmen y Elena conversaban sentadas en las sillas del jardín. Mía jugaba al fútbol con los hijos de Herrera, sus gritos de alegría mezclándose con la música suave que salía de la casa. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, Alejandro se detuvo un momento y simplemente observó. Vio la luz cálida que emanaba de las ventanas de la casa que habían pintado juntos. Vio a Isabel riendo con Carmen. Vio a los niños, sus hijos, corriendo descalzos por el césped, seguros, libres y felices. Sintió un nudo en la garganta, una emoción tan intensa que casi dolía. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, acumulando poder, persiguiendo el éxito, pero en ese instante, de pie en el jardín de una modesta casa de ladrillo, con el olor a hierba recién cortada y a barbacoa en el aire, rodeado por esa pequeña y extraña tribu que ahora era su familia, comprendió que nunca en su vida se había sentido tan exitoso. Había encontrado por fin su verdadero hogar. 6 años después, la casa de ladrillo en el barrio Arbolado no era solo una estructura, era un organismo vivo, un nido que respiraba al ritmo de la familia que lo habitaba. Las paredes, que una vez fueron testigos silenciosos de la vida de otros, ahora estaban cubiertas con las marcas de la suya. Una muesca en el marco de la puerta que medía la altura de los gemelos cada año, una colección de fotos familiares que abarrotaba la repisa de la chimenea, y el olor perpetuo de la madera de la chimenea en invierno y de la hierba recién cortada en verano. La transformación de todos había sido tan profunda como gradual. Leo y Tomás, ahora con 11 años, se habían convertido en 2 muchachos listos y seguros. Aunque seguían siendo idénticos en apariencia, con su cabello rubio y sus ojos serios, sus personalidades se habían definido. Leo era el pensador, el estratega, con una mente brillante para las matemáticas y una pasión por el ajedrez, un juego que Alejandro le había enseñado y en el que ahora, para disgusto y orgullo de su padre, le ganaba con regularidad. Tomás era el hombre de acción, el deportista, capitán de su equipo de fútbol y poseedor de una energía inagotable y un corazón noble que lo convertía en el defensor de los más débiles en el patio del colegio. La adopción se había finalizado 4 años atrás. Legal y emocionalmente, eran los hijos de Alejandro Vega. Isabel, por su parte, había encontrado un nuevo y poderoso sentido a su propósito. Su rol como asistente personal de Alejandro se había metamorfoseado en algo mucho más significativo. Con su innata empatía y su férrea organización, se había convertido en la directora de facto de los esfuerzos filantrópicos privados de la familia. Alejandro, inspirado por la historia de Isabel, había decidido usar su inmensa fortuna de una manera más directa y personal. Juntos y siempre de forma anónima, identificaban a familias que estaban al borde del abismo, una enfermedad inesperada, la pérdida de un empleo, una deuda insuperable, y les ofrecían la misma tabla de salvación que a ellos les hubiera gustado tener. Isabel gestionaba los casos con una discreción y una compasión que solo alguien que había estado allí podía poseer. Había encontrado la manera de transformar su propio dolor en un bálsamo para otros. Y Alejandro era un hombre renacido. El magnate frío y calculador había sido reemplazado por un padre y un esposo presente y dedicado. Descubrió una alegría simple y profunda en las cosas que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Asistir a cada partido de Tomás, aunque hiciera un frío glacial. Pasar horas ayudando a Leo a construir un robot para la feria de ciencias. O simplemente sentarse con Isabel en el porche al final del día, compartiendo un silencio cómodo. Había aprendido que el verdadero poder no residía en controlar un imperio, sino en tener la capacidad de hacer sentir segura y amada a tu familia. Sin embargo, a pesar de la felicidad y la estabilidad,
Había un capítulo del pasado que permanecía como un libro cerrado en una estantería. Siempre habían sido honestos con los niños sobre sus padres biológicos, Miguel y Clara. La foto de su boda estaba en un lugar de honor en el salón, junto a las fotos de la nueva familia. Hablaban de ellos con naturalidad y amor, pero la historia completa, el trauma del fuego y la desesperación del callejón, era un territorio que habían navegado con sumo cuidado. La puerta a ese pasado se abrió de forma inesperada un día, a raíz de un proyecto escolar. La profesora de sociales de Leo les había pedido que crearan un árbol genealógico detallado, que incluyera no solo nombres, sino pequeñas biografías o historias sobre cada miembro. Esa noche, Leo extendió el gran cartón sobre la mesa del comedor, con las casillas vacías mirando a la familia. «He puesto nuestros nombres y el tuyo, papá, y el de mamá», dijo, señalando las conexiones que había dibujado. «Y he puesto aquí al abuelo Miguel y a la abuela Clara, pero no sé qué escribir sobre ellos. Sé que eran carpintero y enfermera y que eran tus mejores amigos, mamá. Pero, ¿cómo eran? ¿Les gustaba el helado de chocolate? ¿Tenían miedo de las arañas? ¿Cuál era su canción favorita?». Las preguntas, tan inocentes y tan profundas, cayeron en el silencio de la habitación. Isabel sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que en su esfuerzo por proteger a los niños del dolor, quizás también los había privado de una conexión más profunda con sus raíces. Alejandro vio la emoción en el rostro de su esposa y la confusión en el de su hijo, y en ese momento supo que era hora de llevar a cabo el último y más importante proyecto de todos. «Leo, esa es la mejor pregunta que has hecho nunca», dijo con seriedad, captando la atención de todos. «Y creo que tengo una idea de cómo podemos responderla. Mañana, después del colegio, vamos a hacer un viaje a un lugar muy especial, un lugar que os ayudará a conocerlos mejor». Al día siguiente, Alejandro condujo a la familia al barrio viejo. Isabel sintió una mezcla de nostalgia y aprensión mientras reconocía las calles estrechas. Se detuvieron, no frente a la casa que ahora habitaban, sino a varias manzanas de distancia, en la calle del Olmo. Alejandro los guió a pie hasta la entrada del callejano, donde todo había comenzado, pero el callejón ya no existía. En su lugar, y en el lugar del edificio de apartamentos en ruinas que había sido consumido por el fuego, ahora había un alto muro de ladrillo antiguo, cubierto de hiedra, con una hermosa y sencilla puerta de madera de roble en el centro. No había ninguna señal, ninguna indicación de lo que había dentro. Era un espacio completamente privado y anónimo. «Hace años», comenzó a explicar Alejandro mientras sacaba una vieja llave de latón, «compré este edificio y el terreno. Mi primer instinto fue demolerlo todo, borrar este lugar del mapa para que nunca más tuvieran que recordarlo. Pero entonces me di cuenta de que no se puede borrar el pasado y que este lugar, a pesar de todo el dolor que contenía, también era sagrado. Porque fue aquí donde os encontré. Fue aquí donde nuestra familia nació». Abrió la puerta y los hizo pasar. Lo que había dentro les dejó sin aliento. El espacio del edificio demolido y el callejón se habían transformado en un jardín secreto, un oasis de paz y belleza en medio de la ciudad. Un sendero de piedras serpenteaba entre parterres de flores silvestres, árboles frutales y plantas aromáticas. Un pequeño arroyo artificial murmuraba suavemente, y el sonido del agua se mezclaba con el canto de los pájaros. Era un lugar de una serenidad abrumadora. «He pasado los últimos 2 años trabajando en esto, en secreto», continuó Alejandro, su voz llena de una emoción tranquila. «Quería crear un lugar que no negara el pasado, sino que lo transformara. Un lugar donde la memoria de Miguel y Clara pudiera vivir y florecer». Los guió por el sendero hasta el fondo del jardín, hasta el lugar exacto donde antes estaba el hueco protegido por cartones. Ahora, en ese mismo sitio, crecía un magnífico cerezo en plena floración, sus ramas extendiéndose como un abrazo protector. Debajo del árbol había un simple banco de madera, y en la pared de ladrillo, detrás del banco, había una pequeña placa de bronce. Isabel se acercó para leerla, y las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. La placa no decía nada sobre la muerte o la tragedia, simplemente decía: «El jardín de Miguel y Clara Vargas, cuyo amor florece para siempre en sus hijos, Lucas y Tomás». Leo y Tomás
se acercaron y tocaron las letras de los nombres de sus padres. No había tristeza en sus rostros, sino una profunda sensación de asombro y conexión. Era real. Tenían un lugar, un monumento a su origen, un espacio físico para su amor y su memoria. «Vuestro padre, Miguel», dijo Isabel, su voz suave y llena de recuerdos, sentándose en el banco con los niños. Amaba los cerezos. Siempre decía que le recordaban que incluso después del invierno más duro, la vida siempre vuelve a florecer. Y vuestra madre, Clara, le encantaban las margaritas. Decía que eran flores honestas y felices. Señaló un macizo de margaritas blancas que crecían cerca. Se quedaron allí sentados durante más de una hora, mientras Isabel, por primera vez, les contaba historias detalladas de sus padres, de cómo se conocieron, de las bromas de su padre, de la risa contagiosa de su madre, de sus sueños y sus esperanzas para ellos. Alejandro se mantuvo a un lado, dándoles su espacio, observando cómo su esposa y sus hijos conectaban con su pasado de una manera hermosa y sanadora. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar, Alejandro se sentó en el banco con ellos. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. Leo y Tomás se acurrucaron a sus lados. Los cuatro miraban el cerezo en flor, en silencio. Alejandro recordó al hombre que había sido, el que había seguido a su recepcionista a ese mismo lugar, por una curiosidad fría y analítica. Recordó la conmoción, la vergüenza y el inicio de una transformación que nunca podría haber previsto. Miró a la mujer a su lado, su esposa, su socia, el ancla de su vida. Miró a los dos muchachos que ahora eran sus hijos, su legado, su mayor orgullo. Comprendió que su vida entera, su impulso por construir, por conquistar, por amasar una fortuna, había sido una preparación inconsciente para ese único y verdadero proyecto. No construir rascacielos que rasparan el cielo, sino construir un pequeño jardín secreto en el corazón de la ciudad. Un lugar donde el dolor se había transformado en belleza, donde la memoria se había convertido en un árbol en flor y donde el amor, contra todo pronóstico, había encontrado la manera de echar raíces y crecer para siempre. Estaba en casa, de una manera tan completa y profunda que llenaba cada rincón de su alma. El círculo, por fin, estaba completo.